Está perfecto. Bueno, seguimos en Diálogo Internacional, una mirada de nuestra América, el programa de Atilio Borón. Y bueno, como decíamos, mañana es un día súper importante para América Latina toda, pero sobre todo para los propios ecuatorianos y ecuatorianas. Es la segunda ronda electoral. Se dirime quién va a dirigir, a conducir ese hermoso país que tanto están maltratando hace ya varios años, entre Luisa González, la candidata de la Revolución Ciudadana, y Daniel Noboa, el actual presidente que siguió hundiendo el país en una ruina que realmente de dimensiones atroces. Muchos temas para analizar, y por eso estamos ya conectados y conectadas con nuestra querida amiga y compañera Gabriela Rivadeneira. Ella es una gran referente, es expresidenta de la Asamblea Ecuatoriana y es directora del Instituto Ideal. Como decíamos antes, está exiliada en México, es una de las tantas compañeras que tuvo que por persecución política resguardarse allí. Y bueno, Gaby, la verdad que tenemos muchas ganas de escucharte. ¿Cómo estás? Acá estamos Atilia Borón, Telma Luzani, Marcelo Rodríguez, Federico Montero y bueno, y Paula. ¿Cómo estás, Gaby? Ay, qué felicidad verles a la distancia, queridas compañeras, compañeros, Telma, Paulo, Fede, Atilio, querido, un abrazo enorme, enorme, enorme. Y bueno, gracias por dedicarnos este tiempito para conversar lo que pasa en mi patria, en Ecuador, en esta hermana patria que ha sido tan desangrada en estos últimos años y que sin duda alguna mañana se nos ofrece una nueva oportunidad para realmente poder dar una esperanza, un respiro y una mínima estabilidad al Ecuador. Sí, realmente, no sé, nos enteramos de cosas impresionantes, Gaby, en el Ecuador. Hay todo un desembarco impresionante de marines estadounidenses de la corporación, eso ya desde rato, ¿no? Que ya está convertida en una gran plataforma militar al servicio de Estados Unidos, pero no sé, empiezo por ahí, ahora después seguro todos los compañeros quieren preguntarte un montón de cosas, pero me impresionó mucho dos cosas, ¿no? A nivel militar y de la seguridad, que es tan problemático. Una, la declaración de la candidata Luisa González, que del cambio de repente de su guardia de seguridad, antes de ayer, de sopetón, se la cambian 2 días antes de la fecha electoral, algo muy raro. Y por otro lado, que ella lo denuncia como al revés, una falta de seguridad contra su vida y la de su familia. Y por otro lado, también el desembarco de esta empresa contratista de Blackwater, de Eric Prince, que es un personaje funesto, que ha tenido un protagonismo desmedido, ¿no? Recuerden, ya casi Venezuela juntando plata para derribar al gobierno venezolano. Bueno, un desastre. Y que está ahí interviniendo, lo llevan a Guayaquil, está interviniendo en hechos de ahí de supuesta seguridad. ¿Cómo de cara a unas elecciones que son mañana? ¿Cómo analizás esto, Gaby? Yo creo que es un síntoma y más bien un resultado de lo que hemos estado viviendo los últimos años en el Ecuador. Recordemos que el Ecuador es la única constitución, al menos de la región, que prohíbe presencia militar extranjera y la instalación de bases militares. El artículo 5 establece justamente el territorio ecuatoriano como un territorio de paz. Y desde junio del 2019, Moreno entregó las Islas Galápagos como portaaviones natural para vuelos militares norteamericanos, los cuales tienen diariamente desde esa fecha hasta el momento vuelos militares, considerando además el lugar estratégico que ocupa las Islas Galápagos para el tema del control marítimo, ¿no? A veces me parece que tal vez poner esto también en la reflexión, porque a veces dicen, pero ¿por qué va a tener Estados Unidos tanto interés en un país tan pequeño como el Ecuador? Y el asunto es que justamente tenemos el segundo puerto después, el segundo puerto más importante después del de México, del Pacífico. Y eso ha permitido justamente que Ecuador se consagre como este país al inicio de tránsito del narcotráfico y ahora prácticamente un país donde opera el narcotráfico con el crimen organizado de la mano con el presidente Daniel Noboa, del cual sabemos y existen investigaciones en Europa sobre los cargamentos de banano de su familia, los cuales estaban cargados de cocaína y que fueron justamente incautados en Europa. Digamos, en estos años entonces se ha ido profundizando esa relación. Lo hizo el banquero Lazo y lo hace Daniel Noboa, fortaleciendo una relación militar norteamericana, recibiendo al Comando Sur de manera permanente e instalando en el propio Palacio de Carondelet y también
en el aparataje de... Bueno, decía que justamente han sido estos últimos años profundizado con Moreno, con el banquero Lazo, con Daniel Noboa, que se ha fortalecido la presencia del Comando Sur, del Departamento de Estado, y hoy la entrada de los mercenarios conocidos en los años 80 como los Black Brothers, ahora a través de esta empresa Academy, pero que tiene el mismo representante que es Eric Prince, el cual mencionabas, querida Paula. Entonces, que en ese escenario de el Estado imponiendo terror, de la gente y la población realmente atemorizada al convertirnos en el primer país más inseguro y violento del continente. Solo en lo que va del año, 53 niños y niñas han sido declarados como desaparecidos. No lleguemos a las cifras de niñas y niños asesinados por balas perdidas, a niñas y adolescentes secuestradas por el crimen organizado, y en los números de homicidios más altos, hoy estamos cumpliendo 49 homicidios por cada 100,000 habitantes, lo que realmente nos convierte en un país de peligro. Frente a eso, entonces, en una campaña electoral, si tú tienes un aparato de seguridad que se supone debe cuidarte y estás en la tarima y dando el discurso de cierre de campaña y de pronto toda la fuerza militar se retira, entras realmente en un estado de shock. Porque lo que primero se te viene a la mente es, me van a matar. Es decir, ¿por qué me dejo estado sin seguridad militar cuando estoy en una tarima en la ciudad que muestra los indicadores más altos de homicidio y de inseguridad como es Guayaquil? Y con entonces, el antecedente del asesinato en el 2023, cuando la propia Luisa también era candidata de Fernando Villavicencio. Pueblo vaya a las urnas. Atilio. Estás muteado, si quieres. No, ahí está. Gracias, Gabriela, por este informe. Ahora, las encuestas en general dan una imagen bastante esperanzadora, ¿no es cierto? Prácticamente todas, salvo una, que no tiene ningún predicamento, los especialistas ecuatorianos la dejan de lado, pero en todas en general aparece ella con 3 o hasta 4 puntos arriba. Hay temor, pero, de que pueda haber una operación del Consejo Nacional Electoral para escamotear esos datos y birlarle la victoria a Luisa. Sin duda, Tilio, es uno de miedos durante estos últimos años, porque las autoridades que actualmente siguen vigentes en el órgano electoral son las que han estado durante los últimos 8 años en todos los procesos electorales. La misma presidenta del órgano electoral, producto además de una jugarreta en ese momento de la desinstitucionalización del Estado, que ya ha operado a favor del banquero Lazo y de Daniel Noboa hace 1 año y medio, lo cual también nos pone en alerta, porque decir si tenemos 2 o 3 puntos, si bien es cierto, eso ya en cualquier democracia y en cualquier sistema bastaría para ganar, en resulta muy apretado aún para evitar que se pueda cometer un fraude. Esperamos realmente que lo que llamamos este voto que va a las urnas, un voto secreto que no quiere decirlo, juegue a favor para realmente crecer la diferencia de votos y evitar que el fraude electoral pueda hacerse efectivo. Por eso es que nuestro llamado también ha sido a los observadores electorales, y a pesar que ha habido también muchísimas restricciones para los observadores electorales, en estas últimas horas hemos estado recibiendo una serie de denuncias, no solamente una absurda y exagerada militarización en los centros y recintos donde se encuentran los observadores internacionales, sino ahora el último decreto presidencial del candidato Daniel Noboa, que lo sacó en la mañana de hoy, diciendo que se prohíben y que entran en estado de excepción y que se prohíben todo tipo de reuniones, organizaciones o manifestaciones políticas en las ciudades del país. Entonces, bueno, y ahí sacó también el tema de la prohibición, digamos, del cierre de fronteras. Cerró frontera norte, cerró frontera sur con absoluta prohibición de ingreso de extranjeros en territorio ecuatoriano. Entonces, digamos, estamos bajo alerta, porque sin duda alguno esos puntos, Atilio, que tenemos de ventaja, son los mismos puntos que esperan realmente la respuesta del gobierno y una desesperación en la posible y virtual triunfo de Luisa González del día de mañana. Y hubo también, Gabriela, recordemos a la audiencia que estamos hablando con Gabriela Rivadeneira, expresidenta de la Asamblea del Ecuador, del Parlamento del Ecuador, exiliada en México. Gabriela, hubo también una denuncia que nos compartió Telma en estos días de la esposa de este candidato asesinado en 2023, Fernando Villavicencio, diciendo que en ese momento ella fue presionada por esta fiscal, Diana, ¿cómo se llama? Diana Salazar,
que está en absoluta connivencia con Daniel Noboa. Ella denuncia que fue presionada para acusar al correísmo en aquel momento, previo a las elecciones, a la segunda vuelta también justamente. No era la segunda, bueno, no me acuerdo, la primera vuelta, porque todavía estaba Fernando Villavicencio en danza. Fue presionada para acusar al correísmo del asesinato de su marido. Y denuncia ahora, en estos días, eso son cosas importantes que salgan a la luz, que le pueden sumar a la candidata Luisa González, porque se va destapando toda esa olla podrida que hay alrededor de Daniel Noboa, más lo del narcotráfico que vos mencionás. Pero son todos indicios que nos llegan, que nos dan expectativas de que pueda ganar Luisa. Aún, pero puede haber una diferencia importante como con fraude y todo. No sé, ¿ustedes tienen esa expectativa de que gane Luisa? ¿O con qué tiene a favor Noboa para poder pensar en que él pueda ganar y no Luisa con todas estas denuncias? Mira, nosotros tenemos la convicción de que Luisa González gana este proceso electoral. No solamente por un tema de los números, digamos, sino que además de la respuesta que en territorio se está teniendo a cada una de las acciones o de las ausencias del candidato presidente Daniel Noboa. Segundo, Daniel Noboa en este momento controla absolutamente todos los poderes del Estado. Es algo que yo he venido haciendo mucho hincapié. A diferencia de Moreno y del propio banquero Lazo, que eran esbirros de la oligarquía, Daniel Noboa es el hijo de la oligarquía. Es decir, él sí es el representante real de la oligarquía ecuatoriana anclada a toda la red regional y sobre todo ahora fortalecida con la presencia de Donald Trump sobre el tema de volver a mirar hacia el norte, y me refiero a Estados Unidos de Norteamérica como el único punto y fin de cualquier tipo de comercio, de relacionamiento, de militarización, de injerencia, etcétera. Entonces, digamos que bajo ese parámetro, Daniel Noboa tiene todo el apoyo de Donald Trump, tiene todo el apoyo de los Estados Unidos, del sistema del Departamento de Estado, del Comando Sur y también de las autoridades que controlan las diferentes funciones y poderes del Estado. Es decir, lograron que la desinstitucionalización realmente le permita tener un control absoluto de las funciones del Estado en el Ecuador. Asimismo, como les decía, que las mismas autoridades desde hace 8 años son las del órgano electoral, son las mismas en todos los niveles de control, incluyendo la fiscal general de la Nación. Diana Salazar que además fue formada en Estados Unidos, es parte de la USAID, tiene una relación sentimental con un representante de la DEA en Latinoamérica, es decir, nada es casual. Esta señora Diana Salazar ha sido la impulsora y la promotora de la guerra judicial y del lawfare en el Ecuador. Y además ha sido una de las cómplices para el tema de la impunidad frente a los delitos cometidos por el gobierno, como por ejemplo lo que fue en su momento en el gobierno del banquero Lazo, el asesinato al candidato presidencial Fernando Villavicencio, lo cual sabemos que fue justamente, digamos, sacrificaron una de sus piezas justamente para evitar el triunfo electoral en ese momento de la Revolución Ciudadana. Así de nefasto es como están actuando y cómo han actuado durante los últimos años. Por eso también es que nos urge la transformación y nos urge el cambio, y por eso Luisa González, que asumió esta campaña con además todo en contra y la cancha inclinada, pues nosotros sabemos que también hay un reconocimiento de un gran sector del pueblo ecuatoriano. Seguimos batallando porque el discurso de odio se sigue profundizando, porque cada vez más vemos cómo en Ecuador también entran en esta tendencia del discurso del odio exacerbado para llegar a un proyecto político fascista. De eso es lo que tenemos que cuidarnos, y por eso la apuesta es hoy, en esta gran alianza con CONAIE, con Pachacuti, con organizaciones políticas y sociales que se han logrado durante estos últimos días, realmente tener una mesa de recuperación del país y al menos una mínima estabilidad, que 4 años no van a alcanzar para volver a recuperar una proyección del país, al menos recuperar una mínima estabilidad para plantearle tranquilidad a la gente. Qué importante esta unidad realmente del campo popular, esta sutura que bueno, esperemos que posibilite este triunfo que esperamos tanto. No sé si Telma, Fede, Marce tienen alguna pregunta. Bueno, si no, Gaby, realmente te agradecemos muchísimo tu palabra clara, como siempre. Y bueno, sí, con el corazón, como acá muestra Tilio, bueno, estamos desesperadas en realidad porque mañana la historia de ustedes empiece a cambiar, a retomar esa dignidad
que bueno, han tratado de pisotear, pero que la mantienen con la lucha. Y bueno, te mandamos un beso grande, Gaby, te queremos mucho, te admiramos mucho y bueno, pronto te volveremos a convocar aquí a Diálogo Internacional. Yo feliz siempre de ver Gaby. amigos, hermanos. Aguante Argentina, que aguante Ecuador, que siempre hay esperanza y siempre volvemos. Un abrazo grande a todas. Gracias, Gaby, gracias. Un gran abrazo. Abrazo grande. Hablábamos con Gabriela Rivadeneira del Ecuador, bueno, pendiente las elecciones de mañana, esperemos tener otra presidenta mujer en nuestra América, grande, grosa, como ella, como Luisa González. Realmente es una mujer que, bueno, ahora vamos a empezar a conocerla, esperemos que más profundamente a partir de mañana y que gobierne el Ecuador. Bueno, vamos a una tanda en Diálogo Internacional y ya volvemos. Diálogo Internacional. Deja tu mensaje en nuestra línea.